a un nuevo capítulo más de Silicon Chilean. Hoy tenemos interesantes invitados con mucho emprendimiento, con muchos datos y tips educativos para que puedas implementar en tu negocio. Veremos cómo una plataforma te ayuda a obtener una evaluación crediticia desde tu casa. También veremos interesantes tips donde nos enseñarán qué oportunidades tenemos las mujeres desde Corfo para capacitarnos y transformar nuestros negocios a digital. Por último, también Corfo nos contará cuáles son los 5 errores más frecuentes que cometemos los emprendedores a la hora de innovar y de postular a un financiamiento. Como verás, tenemos mucho contenido entretenido para el capítulo de hoy, así que no te lo pierdas. Esto es Silicon Chilean. Y en este primer segmento llamado La Vitrina, tenemos hoy día un emprendimiento que te va a mostrar cómo, a partir de los datos que tú ingresas en tu computador, puedes pedir una evaluación crediticia a distintos bancos en el mismo tiempo. Tenemos hoy a Felipe Rodríguez, cofundador de Banco Online. Él es ingeniero en administración de empresas y magíster en finanzas aplicadas y trae este emprendimiento para contarnos un poquito más cómo podemos facilitarnos la vida a la hora de interactuar con los bancos. Hola Felipe, ¿cómo estás? Muchas gracias por aceptar nuestra invitación a este segmento La Vitrina. Y un poco la idea es que nos cuentes de qué se trata tu negocio, Banco Online. Se trata de apoyar a las personas en temas financieros. Cuéntanos un poquito de qué se trata. Bien, primero gracias Karina por la invitación. Banco Online es una página de asesoría financiera gratuita en donde lo principal que hacemos es ayudar a la gente a tomar las mejores decisiones financieras para su progreso, su futuro, basado principalmente en decisiones que sean acorde a su renta, acorde a distintas características que ofrece la banca, y no tener que ir a distintos bancos, que es el principal problema que tiene toda la gente. La idea es tener un lugar único para ser el punto medio, el puente, para poder tener al alcance de distintas alternativas bancarias. Entonces lo que ustedes hacen es hacer una evaluación crediticia de las personas con distintos bancos. ¿Es así? Así es. Nosotros tomamos distintos prospectos cuando se ingresa a la página, se registran y nos hacen consultas directas por distintos casos, indicándonos, por ejemplo, que quieren un crédito hipotecario, que quieren un crédito de consumo o simplemente que estén evaluando una cuenta corriente. Nosotros buscamos esa información, todo esto de manera gratuita, buscamos la información dentro de la banca y hacemos una recomendación, pero sin el afán de que ese prospecto contrate algo con el banco. Nosotros no trabajamos directamente con un banco, sino que abrimos las posibilidades para generar poder de negociación a la persona a la cual quiere ingresar a la banca o quiere algún tipo de producto, asegurándonos de que en vez de tener una pura alternativa, tenga distintas alternativas del mercado y poder, por supuesto, elegir la mejor. Perfecto. Entonces, ¿cuál sería el público objetivo de Banco Online? En primera instancia, lo que nosotros nos abocamos al millennials, porque principalmente el que está acostumbrado y el que, por sus características, son personas que vienen saliendo de la universidad, están recién bancarizándose, les gusta y confían en los sistemas electrónicos, los canales digitales, a diferencia de otros segmentos en donde están muy acostumbrados a ir al banco. Acá lo que hacemos principalmente es abocarnos a través de nuestras campañas, están todas dirigidas al millennials, ya sea por diseño, ya sea por transparencia en el mensaje, etcétera. Principalmente ese es el segmento. Perfecto. Y respecto al modelo de negocio, ¿cómo funciona? ¿Cuál es la idea? ¿Cómo desarrollan este negocio para hacerlo rentable? Principalmente la idea está definida en el front del negocio, es adquirir los datos. Y todas las bancas lo que requiere son prospectos. Entonces lo que nosotros hacemos es, en definitiva, adquirir los datos y después lo que le proponemos a la banca, adquirir estos datos a precios mucho más bajos, más asequibles, pero con una base filtrada. En definitiva, el dato viene ya revisado. Hoy día existen muchas plataformas que tienen bases de datos, pero no vienen filtradas. Lo que hace Banco Online es que en definitiva nosotros tenemos un filtro, revisamos efectivamente las condiciones que está ese prospecto y se lo mandamos al banco como potencial cliente, pero con algo ya definido, con una oferta ya lista. Entonces eso le da al cliente la posibilidad de que si 3 bancos se interesan en esa persona, los 3 bancos van a llamar a ese prospecto,
sin que él tenga que ir a los 3 bancos. Entonces le da poder de negociación y en definitiva le da la alternativa de poder tener una mejor alternativa financiera y eso es lo que en definitiva está buscando la banca, prospecto y obviamente con menor riesgo. Perfecto, entonces este servicio sería completamente gratuito para las personas, ¿tiene alguna comisión? Ninguna. Súper importante ese punto, Cari, porque hay efectivamente empresas, y uno puede verlo digitalmente, que efectivamente ofrecen un servicio financiero y lo ofrecen a través de distintos planes. Lo que nosotros hacemos es que principalmente buscamos un beneficio social. Es por lo mismo que también queremos orientarnos también con inversiones también que sean por parte del gobierno a través de proyectos Corfo, etcétera, porque la idea es que nosotros vemos la visión que tenemos propiamente tal de Banco Online, es que sea la página la cual sea confiable para la gente, en donde no exista una comisión detrás porque ya se convierte en negocio. Exacto. La idea es que la gente pueda hacer consultas sin tener que ir a un banco y que tenga que salir con algo que le hayan vendido, sino que en definitiva la idea es que nosotros demos una asesoría de manera gratuita y a la gente la eduquemos como corresponde financieramente, sin tener la necesidad de cobrarle. Como te contaba, hay varias páginas que lo hacen, pero que cobran. Nuestra idea es llegar de manera masiva a un segmento donde sea transparente, con una excelente calidad de servicio, basado principalmente en un buen prototipo de respuesta, en donde también la analizamos, pero a la vez también y principalmente de que la persona quede satisfecha con la respuesta que le estemos dando y todo eso de manera gratuita, que confíen en definitiva en la página. Perfecto. ¿Y cuál sería el buyer journey o el recorrido que debería seguir este usuario, este cliente, para poder pedir una evaluación o para todo el proceso, en realidad, desde que pide su evaluación hasta que tiene una respuesta? ¿Qué es lo que hacemos? Nosotros principalmente hoy día tenemos una campaña que es digital, que está a través de Instagram, LinkedIn, etcétera, en donde así nos hemos hecho conocidos y créeme que ha sido una campaña con bajo costo, pero hemos tenido buenos resultados. Entonces han accedido directamente desde ahí y estas campañas lo lleva a la página. Se inscriben en la página, dejan el registro y a nosotros nos llega la notificación de que hay un inscrito. Cuando se inscribe la persona, puede inmediatamente empezar a hacer una consulta en donde se genera un número de un SAC, que en definitiva una solicitud de atención cliente, con un número que se le asigna a esta persona, donde le puede ir haciendo seguimiento y nosotros respondemos en un plazo máximo de 48 horas. Entonces, si lo llevamos a la práctica, una persona que, por ejemplo, esté consultando sobre un crédito de consumo, que era, por ejemplo, ahora que está muy en boga, el tema de los refinanciamientos de créditos de consumo, indica que quiero evaluar un crédito de consumo, ingresa a la página, nosotros vemos las alternativas basadas en su renta, puede él incluso ingresar sus liquidaciones de sueldo, si es independiente puede ingresar también su declaración anual de impuestos, etc. Nosotros le damos la respuesta, lo contactamos y la persona obtiene la respuesta y nosotros lo enviamos a distintas alianzas que tenemos con distintos bancos donde son ejecutivos que están en busca constante de nuevos clientes y los contactan y en definitiva hacen la evaluación formal. Perfecto, ustedes solamente entonces hacen el nexo entre el potencial cliente, digamos, y el banco. Sí, ¿por qué es importante eso? Porque dentro de nuestra política como Banco Online no queremos hacer ninguna alianza estratégica con ningún banco porque la gente tiene el concepto inmediatamente de manera inconsciente que cuando es banco es algo en donde se va a vender algo. Entonces, si nosotros tuviéramos una alianza con X banco en Chile, ya estaríamos siendo parte de ese banco y la idea es que este proyecto sea independiente y que sea un beneficio a nivel social. Por eso es gratuito. O sea, si lo hacemos con un banco, la idea es que el banco nos tome la base de datos, en donde son bases que nosotros le ofrecemos a muy bajo costo, porque lo principal es que se mantenga la página más que la rentabilidad en sí, pero que efectivamente la gente tenga el conocimiento de Banco Online basado no que sea un negocio, sino que sea un asesor. Perfecto, o sea, está más pensado como una ayuda. En tal caso, ¿han pensado en apoyar también con esta misma estrategia a emprendedores, en áreas de microempresa, quizá de pymes? Sí, en primera etapa, en la primera instancia, cuando definimos el plan de negocio, está basado en personas naturales.
Pero efectivamente lo que queremos hacer, y basándonos en el proyecto como lo tenemos definido, es que queremos armar la segunda línea de negocios que sea para microempresas y pymes, que en definitiva podamos asesorar directamente a microempresas, pymes o incluso grandes empresas, pero estamos en etapa de desarrollo porque ese es un tema más complejo en donde requiere otro tipo de conocimiento. Entonces primero tenemos que partir con algo donde nos ha servido también de ensayo y error para ir viendo cómo funciona, primero con personas naturales, y hemos tenido muy buen resultado. Yo creo que el emprendimiento que ustedes están presentando hoy día tiene varios componentes que son muy interesantes, como por ejemplo el uso de la tecnología. Hoy en día estamos en medio de la pandemia, donde las personas no pueden salir a hacer sus trámites, ¿cierto? Mucho menos a ver un crédito directamente en el banco. Sin embargo, están las ayudas que están ofreciendo ustedes. Cuéntame, ¿han tenido algún quizá aumento más explosivo en las solicitudes de evaluación? Sí, fíjate que para nosotros fue tremenda oportunidad detrás de este problema, porque justamente lo que hacemos es que la gente se manifieste más a través de canales digitales. Entonces para nosotros fue súper oportuno. De hecho, nosotros aceleramos la campaña en el mes de abril, porque efectivamente es donde estaba todo el comienzo de todo el proceso de COVID. Por lo tanto, empezamos a tener aumentos de lo que veníamos piloteando desde antes. Teníamos, por ejemplo, 15 usuarios diarios que estaban ingresando y subimos a 35. Y las visitas fueron explosivas con la primera semana de campaña, en donde aumentaron inmediatamente a 1000 y tantas visitas en un par de días. Y la concreción en términos de resultado concreto, imagínate que aproximadamente son mensualmente, la primera semana tuvimos un registro de aproximadamente 100 personas. Y como te digo, en primera instancia partiendo con la campaña. Entonces, lo que nosotros apostamos ahora es que al invertir mucho más en marketing, podríamos triplicar incluso la cantidad de demanda por este mismo tema. La gente está en busca de canales digitales, pero todavía todo esto ha sido nuevo. Imagínate las herramientas, por ejemplo, electrónicas como Zoom, que siempre han existido, ahora aumentó la demanda completa con todo este tema, y es lo que va a empezar a ocurrir también con todos los canales digitales. Van a empezar efectivamente a tener mayor demanda de usuarios y van a tener que tener un desarrollo que sea mucho más exponencial a lo que se estaba haciendo anteriormente. ¿Cuáles son, en tu opinión, las consultas más frecuentes que hace la gente? ¿Créditos por consumo, créditos hipotecarios? Mira, comúnmente nosotros nos movemos a través de una herramienta mediática. Cuando en las noticias figura de que bajan las tasas, inmediatamente las consultas empiezan a hacer refinanciamientos de crédito hipotecario de consumo. Perfecto. Cuando nos hablan cuando las noticias dicen el día anterior, la tasa del Banco Central va a bajar nuevamente y dicen que hay que aprovechar de evaluar en distintos bancos, lo que principalmente nos va llegando es cómo hago el proceso de cambiarme de banco. Mucha gente también, y eso lo estamos trabajando, nos está pidiendo incluso mayor información que es de mayor detalle, y tenemos que tener mucho cuidado con la información que también emitamos, porque obviamente la revisamos porque podríamos tener un conflicto legal, por supuesto, si es que nosotros decimos una información que no es la correcta. Por lo tanto, también tenemos que basarnos en la información real. Pero es súper importante definir que el movimiento basado en los medios es donde nos generan las preguntas constantes. Me han llegado preguntas relacionadas con las tarjetas de crédito, en donde incluso nos han dicho, me respondieron más rápido que mi ejecutivo de cuenta. Entonces, imagínate lo que ocurre y lo que está generando, porque eso pasa a ser constante para otras personas quienes lo reciben, y después incluso nos dicen, una amiga me llamó y me dijo que preguntara por tal cosa, y nosotros le damos la respuesta igual. O preguntas, por ejemplo, como, ¿por qué me cobran X monto la línea de crédito? Que son cosas que ni los ejecutivos de cuenta de repente saben responder.
Entonces, como te digo, las preguntas son de todo tipo, pero principalmente se basan en el tema mediático. Y bueno, es muy interesante que también estén apuntando entonces a educar a las personas, dándole las respuestas, ¿cierto? ¿Han pensado también en tener alguna forma, alguna estrategia de educación financiera? Sí, de hecho, estuvimos en conversaciones con distintos alcaldes de distintas comunas, en donde con el afán de parte de la promoción que estamos haciendo de la página, es que es presentarnos, que nos den espacio a través de Zoom, a través de herramientas tecnológicas, o más adelante, cuando ya esto vuelva a la normalidad, poder asistir de manera gratuita, sobre todo para microempresarios de cada comuna, y darles, por ejemplo, charlas, por ejemplo, para hacer planes de negocio. Y no de la manera técnica, sino que, en definitiva, hacer algo que se pueda presentar. Hay mucha gente que tiene muy buenas ideas, pero no sabe cómo plasmarlas. Y la idea de nosotros es que nos convirtamos, además de un socio estratégico para esos microempresarios de manera digital, de que también lo empecemos a desarrollar de manera física, cosa de que lo empecemos a plantear en las comunas para gente a lo mejor con menores recursos, en donde a lo mejor no puede o no tiene los estudios suficientes como para poder armar un plan de negocio, y nosotros apoyarlos con eso. Maravilloso, entonces, un negocio súper completo. O sea, hablamos de educación financiera, hablamos de apoyo social también. Lo más importante es que no hay un cobro de por medio, porque conocemos muchos casos de estafa incluso, en donde ofrecen, por ejemplo, borrar antecedentes comerciales, sí, cobrar por evaluaciones, ¿cierto? Crediticias. Sí, de hecho... Sí, cuéntame. Perdón, de hecho, es súper buen punto lo que tú comentas, porque para la banca es súper mal visto cuando llega una persona con datos de otra para ser evaluado, porque efectivamente está reconocido de que alguien, si es que está efectivamente llevando los datos por otra persona, si va un tercero, está cobrando una comisión, y por esa comisión está dispuesto a falsificar documentos, claro, a presentar información que no corresponde. Por eso nosotros lo que hacemos es principalmente potenciar el beneficio social. Lo que nosotros hacemos Banco Online es una herramienta la cual nosotros lo que queremos buscar es darle a la gente, a los potenciales prospectos de los bancos, alternativas de manera transparente para poder ser presentados en la banca, sin ninguna comisión. Como te digo, como te contaba al principio, hay empresas que efectivamente lo cobran, pero en nuestra opinión, uno pide un crédito una vez al año o 2 veces al año como máximo. Entonces, yo no creo conveniente pagar mensualmente un servicio de asesoría cuando lo voy a ocupar muy poco. Por ende, es por lo mismo que no creemos que sea factible tener un plan de manera mensual. Es por lo mismo que nuestra decisión está basada en que sea constantemente un beneficio social, donde Banco Online sea definido como el puente y el canal transparente para llegar a la banca y con respuestas claras que nosotros respondemos como profesionales y podamos llevar a cabo algún proyecto que tenga una persona. Maravilloso, Felipe. Entonces, la invitación es para que la gente entre a Banco Online. ¿Cómo los pueden encontrar? Estamos a través de campañas en Instagram, en Facebook, en LinkedIn y por supuesto ingresando a la página www.banconline.cl. Se registran y efectivamente tienen la posibilidad de hacer las consultas que quieran de manera gratuita. Maravilloso entonces, Felipe. Felicitaciones por este proyecto, todo el éxito del mundo. Y bueno, ya está dicha. La invitación es entonces a cotizar por Banco Online. Que estés muy bien, Felipe. Gracias. Chao, estés bien, gracias. Chao. Y ya estamos en el segundo segmento llamado App Woman. Hoy tenemos una invitada muy interesante. Ella es Marcia Machado, coordinadora de género de Corfo, y nos va a contar todas las oportunidades que existen en capacitación para que aprendas a llevar tu negocio a la transformación digital. Hola Marcia, bienvenida, ¿cómo estás? Muchas gracias por aceptar nuestra invitación para hablar sobre las mujeres, sobre el enfoque de género. Cuéntanos un poquito más sobre tu rol y qué es lo que tiene Corfo para ofrecernos. Hola Karina, gracias por la invitación, encantada de participar. Bueno, como tú coordinadora de género de Corfo, en Corfo tenemos un plan anual de género y un montón de actividades, iniciativas para emprendedoras para aumentar la participación de las mujeres en nuestros productos estratégicos.
Los productos estratégicos de Corfo son acceso al financiamiento, créditos y coberturas, ¿cierto? Emprendimiento y desarrollo de innovación. Nosotros las mujeres tenemos muchas brechas entre participación de estos proyectos, ya sean de innovación, de emprendimiento, porque tú sabes que las mujeres hoy día no están en las áreas y los emprendimientos de base tecnológica requieren algún tipo de conocimientos en esas áreas. Lo que hacemos nosotros en Corfo es, a través de iniciativas, tratar de fomentar la brecha que existe en la participación de mujeres, por ejemplo, en promedio las mujeres participan un 28 o un 29% con respecto a los hombres en nuestras líneas de financiamiento de emprendimiento. De innovación es un poquito más baja la cifra, y de acceso a financiamiento estamos al borde de un 26% anual en términos de promedio. ¿Qué hacemos nosotros? Hacemos muchos talleres para que nuestras emprendedoras y nuestras mujeres se enteren de estas líneas de financiamiento, porque una de las barreras que tienen las mujeres es que no se enteran. La información está demasiado desagregada, por lo tanto, hacemos talleres a mujeres. Desde abril a junio tenemos un ciclo de talleres, 2 o 3 por semana, de financiamiento, de emprendimiento. Hoy día tuvimos uno, el lanzamiento de la línea DS Factory, que es una línea solo para mujeres de Startup Chile, para proyectos de prefactibilidad, en que optan a un financiamiento de 10 a 15 millones y tienen una aceleración de 4 meses, un programa donde han salido muchas emprendedoras, está la Comal, está Baby Tuto, tenemos un sinnúmero de casos de éxito y se forma un networking en las generaciones de DS Factory. Esta línea, les paso el dato, está abierta hasta el 2 de junio. El lunes a las 11 de la mañana tenemos también una charla para que se enteren de cómo pueden postular, de los tips, etc. Así que las que quieran participar vamos a tener una charla. Mañana, por ejemplo, tenemos, por ejemplo, una charla de financiamiento para las MIPYMES de mujeres, o sea, para las MIPYMES en general, pero la charla es solo para mujeres, donde les vamos a contar de qué se trata el FOGAIN, un instrumento que es tan necesario para todas las pymes, ¿cierto?, por la crisis que estamos pasando. También nos conectamos a las 9:30 de la mañana, tenemos más de 100 mujeres que ya se inscribieron y vamos a contar de qué se trata. Vienen especialistas de las áreas de negocios de Corfo y les cuentan dónde ir, cómo solicitar crédito, estas coberturas, qué son las garantías, etc. Y así un número de talleres. Estas entrevistas me imagino que son todas a través de plataformas virtuales. Sí, de Teams. Y pueden interactuar también. Sí, hacemos todas nuestras charlas por Teams. Ya. Tenemos una base de datos. Lo que hicimos este año, aprovechando que todo no eran presenciales, podíamos hacer todo lo que estaba centralizado en Santiago, podríamos hacerlo a todas las regiones. En Corfo, además, tenemos una red nacional de género, donde hay un representante de esta red, un encargado de género, que cumplen diferentes funciones, que pueden ser los abogados de la Corfo, de regiones, ejecutivos técnicos, periodistas, pero ellos tienen el rol de ser encargados de género, metas anuales de género. ¿Qué hicimos este año? Levantamos base de datos de mujeres de todas las regiones, entonces todos nuestros talleres y charlarios, que son online a través de Teams, se hacen, puede haber una emprendedora de Arica y otra de Punta Arenas en simultáneo, entendiendo todos nuestros instrumentos. Tenemos también charlas, les hicimos en abril que les encantó, les enseñamos a cómo utilizar Teams, porque no sabían usar que son a distancia. Para nosotros estamos súper familiarizados, pero no toda la gente está familiarizada con estos tipos de... Y son súper amigos. La gente no lo sabe utilizar, entonces tiene como una distancia con esta tecnología. Son absolutamente para usuarios. Sí, y eso pasa mucho. En realidad, yo creo que uno de los principales problemas que tenemos hoy día respecto a poder adquirir nuevos conocimientos es precisamente que, como está suspendido todo lo físico,
tenemos que hacerlo a través de medios virtuales y sobre todo las mujeres, que tenemos ahí una brecha digital de género también súper importante, lo hablábamos en el capítulo anterior con Patricia Peña precisamente, y bueno, y ahí también tenemos un foco bien importante que es un poco enseñarle a las mujeres cómo usar la tecnología para aprender. Y a partir de esto también ellas se van a motivar a poder participar en más actividades, porque hoy día vemos que existen actividades donde ellas pueden aprender y pueden digitalizar sus negocios, digamos, con todo lo que ustedes mismos están ofreciendo, ¿no? Sí, más ellas se pueden conectar desde un celular. O sea, no necesitan tampoco tener grandes hardware para poder conectarse, ni hardware ni software. Ellos bajan la aplicación y ya está. En el fondo les enseñamos al principio para ver cómo ellos podían no disminuir la productividad con el teletrabajo. Hay muchas emprendedoras que por el tema de la pandemia no podían desplazarse, etcétera, y le empezamos a enseñar tips para ver cómo ellas se ponían con los trabajadores o con los proveedores o con los clientes. Después tuvimos un ciclo de redes sociales, cómo ellas podían vender por sus redes sociales. Genial. Un sitio digital. Eso también les encantó. Les enseñamos a hacer flyers. Exacto, les encanta. Sí, y tener herramientas gratuitas para que ellas pudiesen utilizar. Teníamos el Canva, el Adobe Spock, un montón de herramientas para que ellas hicieran sus flyers. Instagram, les enseñamos un montón de trucos. Tenemos una ONG, Innovación, que nos colabora en la capacitación de todas nuestras emprendedoras a través de ciclos de capacitación. Así que un agradecimiento a ellos también que nos proveen de estas charlas para nuestras emprendedoras. Maravilloso. A ver, más de 100 emprendedoras las que estuvieron en este primer ciclo de charlas de Teams y de redes sociales y que empiezan de nuevo a nivel nacional porque partimos con un piloto en Santiago. También tenemos charlas de innovación en que nosotros queremos enseñar a las emprendedoras a que puedan identificar qué problema tienen, cuál es el problema, qué les afecta la productividad, en qué parte de la cadena de valor está un problema o detectar alguna oportunidad ahí para mejorar una mejora o algún problema. Después les enseñamos fuera de identificar eso, cómo transformar ese problema en una idea o en un prototipo. Y después viene otro ciclo que les enseñamos a cómo postular a un proyecto en específico en Corfo. También eso está todo en cartera. Un acompañamiento súper completo al final. Sí. Bueno, eso es lo que estamos haciendo en términos de talleres. También estamos haciendo un catálogo para todas las emprendedoras y eran proyectos de comercio justo. ¿Y de qué se trata ese taller? No, es un catálogo dando información a través de una encuesta a ver cómo trabajan las mujeres que lideran proyectos de comercio justo. Comercio justo es Fair Trade, es una certificación que tiene un montón de principios de cómo ellos trabajan con comunidades, cómo trabajan con el medio ambiente, tiene enfoque de género, a largo lo del comercio justo. Y nosotros como Corfo queremos mostrar los casos de éxito, los modelos de roles de mujeres que lideran este tipo de proyectos, que trabajan con comunidades, y estamos haciendo para ello un catálogo que lo vamos a lanzar también en junio. Y con respecto a este plan, que yo te digo que es un plan anual, tenemos los concursos para mujeres, tenemos en Innova Chile, tú sabes, la identificación de empresas de mujeres en Corfo, que eso se acompaña de un financiamiento, de un centro que en el fondo apoya a las mujeres en un 10% más que a las empresas de hombres. Tenemos también el FOCE, en el fondo financia la norma de género, que ustedes conocen la norma de género, existe en Chile una norma de género, la NH 3262, es que es de buenas prácticas con equidad de género, y Corfo también tiene algunos concursos que financian la implementación y la certificación de esa norma. Y bueno, lo que te conté, de talleres, de charlas, de seminarios, nosotros también hacíamos muchas ferias en Corfo. Corfo tiene un segundo piso con un cowork gratuito para emprendedoras, donde nosotros ocupamos esos espacios para hacer ferias de emprendedoras. Las invitamos, hacemos ferias, ahí mismo hacemos seminarios y hacemos convocatorias puedan visibilizar y exponer todos sus productos.
También levantamos casos de éxitos de emprendedoras a nivel nacional y también hacemos difusión de las redes sociales de Corfo. Otra de las cosas que hacemos en Corfo es participar en mesas interministeriales. Nosotros hacemos muchas actividades, por ejemplo, con Mujeres Porta tenemos muchas actividades en conjunto. Con ANIT ex CONICIT tenemos una mesa que tú nombrabas a Patricia Peña, que también es esa mesa donde también tenemos un montón de iniciativas en conjunto. También formo parte de una mesa con la ONU Mujeres, la mesa del Win-Win. Tenemos nosotros un montón de iniciativas que buscan ayudar y promover el emprendimiento y apoyar a nuestras mujeres a través que ya mencionamos. También en Corfo financiamos todo un ecosistema virtuoso de apoyo a nuestras mujeres. Por ejemplo, nosotros financiamos la primera incubadora, la incubadora de negocios de mujeres empresarias. Nosotros financiamos 2 redes de mentoras. Financiamos la red de mentoras para emprendedoras de y WOMA, que también es una red de mentoras financiada por Corfo, que apoya con mentorías a muchas emprendedoras. También financiamos, como tú nos contabas que habías participado en la gira que hace con emprendedoras mujeres del Pacífico, por ejemplo, también nosotros cofinanciamos parte de eso, ¿no? Por lo tanto tenemos un ecosistema virtuoso de ayuda a las mujeres donde tratamos de tener toda esa información que está tan desagregada, agregarla en un solo lugar. Exacto, y bueno, sabemos que la información hoy día se traspasa a través de los medios digitales y muchas mujeres no están tan en el medio, digamos, de estas áreas virtuales donde se pueden enterar de todo lo que existe para que ellas se puedan capacitar, no solo de financiamiento, también de capacitación, que generalmente cuando pensamos en Corfo, pensamos en el financiamiento de nuestros proyectos, pero también es muy importante tomar en cuenta todas estas oportunidades que tienen. Y claro, es verdad, nos pasa a las mujeres muchas veces. Yo he hecho muchos cursos, muchas charlas con emprendedoras y me doy cuenta que ellas están preocupadas de aprender sobre redes sociales, están súper preocupadas de poder visibilizar sus negocios, pero muchas veces ni siquiera tienen las herramientas tanto de conocimiento como también de ecosistema, es decir, de redes de apoyo. Muchas veces cuando nosotros publicábamos, por ejemplo, eventos para hacer charlas, talleres para emprendedoras, incluíamos también en la segmentación digamos, a hombres que a lo mejor no tenían la edad de la emprendedora que nosotros estábamos apuntando, pero sí pensábamos que los hijos también, cuando ven, por ejemplo, una oferta de taller, van y le dicen a la mamá que es emprendedora, mira, hay un taller en el que te puedes inscribir. Entonces eso yo creo que también es un foco súper importante, cómo llegamos a las emprendedoras, cómo les contamos todo lo que está disponible para que ellas aprendan en el fondo. Entonces un trabajo que nosotros podemos levantar con mayor facilidad desde las emprendedoras que están en las redes sociales, pero ¿qué pasa con todas aquellas que no están? Ese trabajo también, me imagino que lo están atendiendo. ¿Hay algo que estén haciendo al respecto? Bueno, como te contaba, nosotros estamos haciendo talleres para que las emprendedoras, por un lado, se enteren del ecosistema. Con emprendimiento tenemos talleres con incubadoras de negocio, además regionales, para que les cuenten el rol de incubadoras de negocio, los financiamientos que tienen las incubadoras de negocio, por ejemplo, a través de Corfo. Tenemos también charlas de nuestras redes de mentoras para que les cuenten a las emprendedoras cómo acceder a ellas, dónde están, a través de nuestra página web y nuestras redes sociales. Nosotros tenemos también información de todo lo que te estoy contando, se va publicando a través de nuestras redes. Los centros de desarrollo de negocios también tienen información a nivel nacional de todo lo que hace el Corfo, de lo que hace toda la red de comercio, a la gente que se acerca a estos centros. Y los invitamos a todos a seguirnos en la página web www.corfo.cl, y también me pueden escribir a mi mail marciamachado@corfo.cl, todas aquellas mujeres que se quieran en nuestros talleres, que quieran aprender, que quieran difundir sus productos o sus servicios a través de sus redes sociales, aparecer en nuestro... Nosotros tenemos un catálogo de mujeres emprendedoras ya hace 3 años, Karina, que nosotros lo actualizamos todos los años. Tú te puedes meter a nuestra página web, donde aparecen en el fondo las páginas web
los productos y servicios que ofrecen un montón de mujeres y de proyectos y empresas que también se pueden enterar de lo que están haciendo. Tenemos nosotros boletines anuales donde indicamos todas las cifras que yo te estoy contando, donde entran qué sectores económicos de Arica a Punta Arenas, en qué regiones se concentran, etcétera. También tenemos todo ese material que es de participantes publicado en nuestra página web. Y por supuesto todos nuestros concursos y convocatorias en la página web de Corfo. Pero Corfo no es solo financiamiento, Corfo tiene un modo técnico y de capacitación en términos de talleres para todas nuestras emprendedoras. Maravilloso, lo que comentabas sobre los centros de negocio, también ellos tienen publicados sus talleres y muchas veces las mujeres o en general los emprendedores no saben o no se dirigen a estas páginas para encontrar información. Yo buscando datos para poder también informar a los emprendedores he encontrado que los centros de negocio a lo largo de todo Chile tienen talleres, incluso he visto talleres de cómo hacer Google Ads, publicidad en Google, con niveles, nivel 1, nivel 2, nivel 3, y lo encuentro maravilloso porque realmente esas son herramientas muy valiosas para poder visibilizar negocios. Es la forma en el fondo en cómo se vende hoy, o sea, ya no es una decisión, no es pensar voy a vender a través de redes sociales porque me apetece, sino que en el fondo hoy día los negocios son digitales. Entonces, de alguna forma, la transformación digital es tremendamente importante y para eso estar también por parte de las emprendedoras atentas a todas las herramientas que se ofrecen, también es como un poco su trabajo, ¿cierto? Porque herramientas existen, posibilidades y oportunidades también existen. Lo que tenemos que enfocarnos entonces es cómo se las hacemos llegar. Eso es un poco también nuestra preocupación como programa acá en Silicon Chilean, y por eso también tenemos este segmento donde nos interesa mucho visibilizar todas estas oportunidades para las mujeres. Y bueno, visibilizar es una palabra que reitero muchas veces porque de verdad representa un poco salir como de ese espacio de donde no las están pudiendo llegar, digamos, donde no están pudiendo comprar sus productos o servicios, y también que muchas de ellas se preocupan mucho de la parte como productiva y también dejan un poquito de lado lo que tiene relación con la comunicación de su producto, y eso también es muy importante. Entonces, además de los talleres y de aprender a usar redes sociales, es muy importante que aprendan un poquito de estrategias de comunicación, y a lo mejor suena, wow, estrategia, es un poco como potente, pero finalmente cuando tú tienes una idea de negocio tienes que comunicarla, tienes que decirle a la gente por qué tu producto es distinto y por qué debería elegirte en el fondo. Entonces, ese tipo de comunidad se aprende de a poco, y estos talleres para eso son muy potentes. Eso por una parte, y por otra también generan la oportunidad de que se conozcan entre ellas, de que aprendan de la experiencia de otras mujeres, porque si bien estos talleres sirven mucho para aprender de la experiencia de los docentes, de los facilitadores, también hay una cuota importante de entender cómo lo hicieron los demás, cómo lo hicieron otras emprendedoras. Me imagino que también hay mucho de eso en los talleres que ofrece Corfo. Sí, hoy día, por ejemplo, en el taller de 10 Factory venía una emprendedora que era un caso de éxito, y la idea es que les pueda contar a las demás que ella es como todas, que ella lo hizo porque se atrevió, porque muy importante, generó un network, y que ella puede exportar, y que explicarles, no sé, si uno es de provincia, cree que China está al otro lado del mundo, aquí en Santiago, que sabemos que China está en un clic del computador. Queremos transmitirle eso a las emprendedoras, que se atrevan, que se motiven, que están las herramientas, que vemos muchos como la Karina, como yo, que les queremos ayudar, que estamos para apoyarlas, y que se atrevan. Ese es el mensaje, que hay muchas mujeres como ellas, iguales a ellas, que lo pueden hacer. Están las herramientas, el networking es lo más importante. Así es. Porque nosotros les enseñamos, por ejemplo, cómo vender sus productos en Instagram, cómo enlazarse con el WhatsApp, pero no les enseñamos, no les hacemos el contacto con Startel o con otras empresas que son de logística, a buscar el producto a su casa y lo llevan, etcétera. Entonces hay que tener también como una visión un poco más amplia, y de no entregarles un problema, sino que entregarles herramientas y con muchas soluciones, que en definitiva son un networking, es una red virtuosa que tenemos todos para poder emprender. Así es.
Y bueno, ¿cuáles son los talleres o qué es lo que viene ahora en lo próximo para que se puedan inscribir? En lo próximo, de financiamiento, de FOGAIN, de los créditos con cobertura Corfo, para que sepan cómo acercarse, cómo hacerlo virtualmente, son las garantías, un poco de educación financiera. El viernes tenemos de 10 Factory, que es la línea de financiamiento que está vigente, que es solo para mujeres emprendedoras, que está abierta hasta el 2 de junio. La próxima semana tenemos de nuevo financiamiento y tenemos una chat de ideación de cómo convertir ese problema que se identifica, cómo convertirlo en una idea, llegar a aprovecharla como una solución. La próxima semana con nuestros talleres de redes sociales, vamos a tener una de Facebook, vamos a tener otra de Instagram, LinkedIn y TikTok, porque hay muchas emprendedoras que no saben que TikTok se está ocupando para vender productos. Así es. Dentro de todos esos talleres que nosotros tenemos, que los enmarcamos en marketing digital, también les enseñamos herramientas de logística para que ellas puedan efectivamente digitalizar su negocio, pero además solucionar el tema de logística y distribución de sus productos. Les enseñamos a hacer su flyer, a sacar sus fotos, y es súper complicado para la gente sacar las fotos con un fondo, etcétera. Les enseñamos cómo sacar sus fotos de una manera muy rápida con su celular. Nosotros tratamos de enseñarles todo lo que tú tienes en la casa, ¿ya? Puedes sacar buenas fotos, dónde está la luz, con el celular, etcétera. Después, cómo hacer estos flyers en Canvas, que es una herramienta gratuita, flyers muy bonitos para poder difundir tus productos y poder visibilizarte tú con tus productos o servicios en las redes sociales. Tiene el Instagram de negocios, por ejemplo, todas estas redes sociales pero enfocadas a negocios, cómo hacer tu landing page, etcétera. Tenemos varios ciclos, varias partes de estos talleres, están todos ya la semana subsiguiente. Y cada semana vamos a tener también de innovación o de emprendimiento, dependiendo de las convocatorias que tengamos abiertas. Hemos calendarizado estos talleres que yo te decía para enseñarles qué hacen nuestras incubadoras de negocios, dónde están, cómo acudir, qué fondos tienen, las redes de mentoras, cómo operan, también hacen los cowork a nivel nacional, cómo les pueden ayudar los cowork, qué tienen más que un espacio para ofrecernos los cowork, hoy día que están ofreciendo de manera digital, etcétera. Están en nuestro ciclo de hay de todo. Hay de todo. Muy bueno. También sugerencias. ¿Cómo? Si tú, por ejemplo, les quieres entregar a todas nuestras emprendedoras lo que tú sabes, Karina, en términos de comunicación estratégica, a lo mejor de storytelling, etcétera, te invitamos, por supuesto, a darles un taller a nuestras emprendedoras que estarían contentísimas de poder recibir todos esos conocimientos y poder aplicarlos en sus empresas. Por supuesto, yo feliz. Lo que pasa es que la gente no sabe mucho que yo me dedico al marketing digital, así que aprovecho a pasar el dato. Que hago charlas y que me dedico a la de comunicaciones y de ayudar a emprendedores en el fondo a sacar adelante sus proyectos a través de los medios virtuales. Por eso es que Marcia me invita a hacer como acercarme un poquito a la emprendedora, y yo feliz, porque además trabajo con mujeres desde hace un tiempo ya. Un dato, hoy día pueden postular también a mujeres en un premio de emprendedoras STEM, ¿ya? Un premio muy bueno para las emprendedoras, así que postulen, es gratuito, postular está abierto en la página de Mujeres Empresarias. En la página de Mujeres Empresarias, entonces, pueden postular a este premio STEM. Sí. Perfecto, maravilloso. Sí, emprendedoras que estén en esas áreas. Ok, ¿y a los cursos se inscriben entonces en la página de Corfo? Nosotros hicimos levantamiento de base de datos, pero las que quieran, para que sea más fácil, escríbanme marciamachado@corfo.cl y yo las paso a la base de datos y ahí van a estar recibiendo información de cuándo son los cursos, van a ser invitadas y convocadas lo que estamos haciendo, y ahí también les avisamos cuándo están abiertas las convocatorias de firma para todos nuestros talleres. Perfecto, entonces no hay excusa para no digitalizar entonces los emprendimientos, para sumarse a la gratuitos,
todo lo que yo les estoy contando es gratuito y está toda la disposición para apoyar a nuestras emprendedoras. Maravilloso. Muchas gracias, Marcia, por compartir esa información con nosotros. Y bueno, esperamos tenerte nuevamente en el programa para que nos cuentes más datos sobre lo que hay para las mujeres emprendedoras. En casa ustedes quieran. Un besito. Un besito, que a estés muy quedarse en bien. casa y a cuidarse mucho. Eso es, eso es. Un abrazo, que estés bien, Marcia, gracias. Chao. Y ahora sí, el último segmento, Aprende y Emprende. Hoy Isabel Salinas, directora de la Gerencia de Innovación de Corfo, nos va a contar cuáles son los 5 errores más comunes que cometemos los emprendedores a la hora de postular un financiamiento o en términos generales a la hora de innovar. Y ya estamos con Isabel, quien nos va a contar hoy día sobre los 5 errores más frecuentes que se cometen en innovación al momento de postular a Corfo. ¿Cómo estás, Isabel? Hola Karina, muy bien, muchas gracias. Gracias por la invitación y la posibilidad de estar aquí para poder comentarles sobre este tema que creo que les puede ser de mucho interés. Así es. Bueno, Cuéntanos entonces, ¿con qué partimos? mira, les cuento, quiero partir como de los aspectos más macro hacia los más micro, porque hay ciertas consideraciones importantes que hay que tener respecto de proyectos de innovación que van más allá, digamos, de lo que es un financiamiento de Corfo o cualquier otra entidad. Cuando uno se plantea llevar a cabo una innovación, es súper importante tener claro que como tal, como es una innovación, y estamos hablando principalmente de innovaciones, ¿no es cierto?, más bien de carácter tecnológica, siempre hay en el fondo algún riesgo, incluso aquellas no tecnológicas también, siempre hay algún riesgo en términos de poder llegar a implementarlas, ¿no es cierto?, y hacerlas funcionar, por decirlo así, como un negocio de inmediato. Entonces hay un concepto que es fundamental desde el punto de vista de la innovación que tiene que ver con el plantearse siempre primero el hacer el desarrollo o las pruebas a nivel piloto, a nivel de un prototipo, a nivel chiquitito. De tal manera que con esas pruebas, ya sea para poder desarrollar la solución o ya sea incluso para poder validar, ¿no es cierto?, un modelo de negocios innovador con los clientes, podamos realmente tantear y recibir información respecto de lo que funciona, lo que no funciona, lo que hay que mejorar y desechar aquello que realmente no vale la pena seguir invirtiendo y seguir trabajando porque efectivamente es una innovación, como decimos nosotros, que no flota, ¿ya? Entonces es súper importante que cuando uno va a desarrollar una iniciativa innovadora, lo primero es nunca pensar en hacer las inversiones, ¿no es cierto?, de carácter productivas o comerciales importantes a un principio, sino siempre primero en pequeñitos, chiquititos, vamos validando, vamos prototipando, vamos mejorando, vamos viendo si realmente esto pinta para bien o lo desechamos y avanzamos a lo mejor con otras alternativas. Claro, sería como un producto mínimo viable, ¿cierto? Estamos hablando de Exactamente. De tener Tal un cual, producto eso que es. me cueste barato, que lo pueda tantear en el mercado, que quizá le pueda mostrar amigos, familiares cercanos y me puedan ir dando un feedback de ese producto. Exactamente. ¿Qué es lo que hacen frecuentemente entonces los emprendedores? Y lo que hacen frecuentemente, claro, y que hay dos cosas que son errores bien fundamentales. El primero, en el fondo, es enamorarse de su idea, de su innovación, sin entender que efectivamente exista algún problema o alguna oportunidad detrás de esto. Entonces, de repente son súper buenas innovaciones en términos de ideas, que son novedosas, que son creativas, que son totalmente distintas, que ponen todo su empeño por salir adelante con estas, pero que en realidad no se han hecho la pregunta básica que tiene que ver con entender cuál es la oportunidad, cuál es el desafío, cuál es el problema respecto del cual se está haciendo cargo esa innovación que vas a desarrollar, ¿ya? Porque efectivamente eso te marca la diferencia entre que exista o no exista mercado después. De repente estamos llenos de súper buenas ideas, pero puede nadie estar interesado. Entonces hay que entender realmente si es que existe un problema real o una oportunidad real detrás de esta idea innovadora, esta idea loca, a lo mejor en muchos casos que yo pueda tener, y que efectivamente permita hacerse cargo, ¿no es cierto?, de algo que dé pie a poder seguir avanzando con una oportunidad de negocio interesante. Recordemos que las innovaciones que no tienen impacto, que no llegan, ¿no es cierto?, a buen término, en términos de poder generar, ¿no es cierto?, aportes o recursos en términos económicos u otro tipo de impacto, es lo mismo que nada, ¿no? Entonces, eso es fundamental.
¿ya? Es un poco pensar los negocios desde afuera, más que pensar en qué puedo hacer yo para emprender, pensar en con lo que yo sé, con lo que yo tengo, cómo puedo aportar a solucionar mientras que emprendo, ¿cierto? Con esta idea, con este aporte. Exactamente, y muy importante desarrollar la capacidad observadora de poder mirar donde efectivamente hay oportunidades de hacer negocios, donde hay cosas que no están resueltas y donde yo puedo aportar con una solución que efectivamente le pueda hacer sentido a un mercado que de alguna manera lo necesita o lo va a necesitar. Perfecto. De hecho, hoy día, Karina, si observamos la contingencia, estamos llenos de montones de oportunidades que se están generando y de problemas que tenemos que resolver y que obviamente vamos a tener que buscar mecanismos innovadores para poder tratar de resolverlos y abordarlos. La contingencia que estamos viviendo es compleja y evidentemente que representa desafíos de todo tipo. Y tienen relación directa también con la tecnología, con la conectividad, por supuesto. Absolutamente, claro, absolutamente. Entonces, en ese contexto yo diría que hay espacios muy interesantes para poder desarrollar innovaciones que aporten, que tengan impacto, que se hagan cargo de problemas reales, donde efectivamente la capacidad creativa de las personas puede, digamos, aportar mucho. Exactamente. Sería Ahora, entonces uno de los puntos. Ahora, segundo. Sí, mira, ese es como en lo macro, ¿no? Que más allá de los apoyos públicos, como te digo, es importante considerar. Desde el punto de vista de los aspectos, en el fondo, de postulaciones a los financiamientos de Innova, hay un primer aspecto que es muy relevante que tiene que ver con la formulación del proyecto. Cuando en Corfo tú presentas un proyecto y este proyecto es evaluado, hay ciertos criterios o hay ciertos aspectos respecto de este que son analizados. Y por lo tanto, las formulaciones tienen que ser muy robustas al momento de presentarlas en términos de considerar primero, y que tiene mucho que ver con lo que les acabo de decir, si es que existe un problema o una oportunidad real para poder, en el fondo, que justifique la necesidad de desarrollar mi innovación. Ese es un primer aspecto que es muy relevante. Segundo, hay que chequear cuál es la característica de la solución que voy a llevar a cabo, o sea, qué tan innovadora es, ¿ya? Y cómo lo podemos diferenciar, y aquí me engancho con un problema que es bastante recurrente respecto de el tipo de postulaciones que se reciben, que muchas de ellas tienen que ver con inversiones en tecnologías que ya existen, que no hay nada que desarrollar, no hay nada que probar, y por lo tanto el proyecto, ¿no es cierto?, es invertir en una tecnología que está disponible, ¿no es cierto?, ya sea en el mercado nacional o internacional. Ese tipo de proyectos no son elegibles para este tipo de iniciativas que nosotros financiamos. Entonces, insisto que aquí es fundamental poder explicar en qué consiste la solución innovadora que se va a llevar a cabo y qué tan innovadora es. Puede tener un alcance a nivel regional, para una región en particular, puede tener algún impacto, digamos, en el territorio, y hay instrumentos que justamente financian innovaciones con foco en que sean novedosas para una región del país. Hay otros, ¿no es cierto?, que pueden ser innovaciones novedosas para el país completo, ¿no es cierto?, y por lo tanto son mucho más complejas y sofisticadas desde el punto de vista tecnológico de la solución que implican. Y hay otras que obviamente esas son las menos, pero que las que pueden tener mucho impacto, que son innovaciones de carácter mundial, que vienen a hacerse cargo de problemas en el fondo globales, cosas que no están resueltas en ninguna parte del mundo y que evidentemente son, desde el punto de vista tecnológico, muchísimo más complejos, con una fuerte componente de investigación y desarrollo. Por lo tanto, el riesgo tecnológico asociado a ese tipo de iniciativas es muy importante, y lo mismo, ¿no es cierto?, el riesgo comercial. Entonces, si es que alguien quiere desarrollar algún tipo de innovación desde el punto de vista de los apoyos disponibles en Corfo, es importante ver y pensar y entender bien cuál es el alcance respecto de lo que yo quiero desarrollar y qué instrumentos hay disponibles para poder apoyar en el fondo las iniciativas que quiero llevar a cabo, porque efectivamente la oferta es amplia en ese contexto, y como les digo, hay algunos que en el fondo son soluciones que más bien tienen que ver con el desarrollo o mejoras sustanciales respecto a lo mejor de un producto o un proceso que hoy día existe, hasta el desarrollo de productos o procesos o servicios, obviamente súper complejos, súper sofisticados, y que evidentemente es otra tipología. El abanico, digamos, es amplio en ese contexto. Lo otro que es importante tener claro es cuáles son las capacidades disponibles para poder ejecutar el proyecto.
¿ya? Es decir, si yo requiero cierto expertise, tengo que efectivamente demostrar que va a estar disponible, quizás no necesariamente yo tenga ese expertise, pero puedo subcontratarlo. Y finalmente, algo que es súper importante, tiene que ver con modelo de negocios y cuál es el impacto que yo voy a generar con la innovación que estoy desarrollando desde el punto de vista del aumento, ya sea en las ventas, ¿no es cierto?, el impacto económico o la eficiencia, digamos, de procesos o algún producto o lo que sea. Es decir, si yo no tengo claridad respecto de qué es lo que yo estimo que va a pasar con la innovación que quiero desarrollar, queda bastante coja, porque en el fondo eso, ya les dije, que lo comentamos recién, es fundamental que cuando tú vas a desarrollar una innovación, efectivamente, esta tiene que generar algún impacto. Entonces es importante tener claro cuál es la oportunidad que hay detrás de la innovación que quiero desarrollar, cuál es la solución propiamente tal y qué tan novedosa es, cuáles son las capacidades que dispongo para poder ejecutar esta iniciativa y cuál es el modelo de negocio y el impacto económico que va a generar esta innovación en mi ámbito, digamos, empresarial. Claro, en el fondo lo que está intentando solucionar. Exactamente. Yo quiero hacer una salvedad, porque estamos hablando específicamente del área de innovación, ¿cierto? De los errores que tenemos en este aspecto, porque hay muchos emprendedores y emprendedoras que tienen la sensación de que tienen emprendimientos más tradicionales, quizá, y tienen la idea un poco de que solamente hoy día el foco está en la innovación. Y bueno, la salvedad, como ya Mariana nos ha contado en capítulos anteriores, es que hay otras entidades, digamos, otros espacios donde ellos pueden acercarse tanto para pedir financiamiento como también para capacitarse, ¿cierto? Absolutamente, absolutamente. Evidentemente que aquí estamos hablando de innovaciones. Hay y existe también una oferta interesante desde lo público en términos de distintos mecanismos u opciones financiar iniciativas que tienen que ver quizás con algún tipo de inversión, tienen que ver tal como tú dices. Se quedó pegado unos segunditos. Entonces, Ya. Respóndeme de nuevo lo último que te pregunté, que solamente era, en este caso estamos hablando. Ya. Sí, efectivamente hay una oferta muy interesante desde lo público respecto de distintas opciones para poder financiar iniciativas que los emprendedores quieren llevar a cabo, que no necesariamente están en el ámbito de lo que es la innovación propiamente tal y que quizás los requerimientos son, como tú muy bien dices, que es por un lado capacitación o entregar en el fondo herramientas que te permitan de alguna manera tener competencias para poder administrar y gestionar adecuadamente un negocio, ¿no es cierto? Y ahí hay desde el ámbito municipal, digamos, hasta el ámbito, ¿no es cierto?, de los centros de negocios y otras alternativas. Y también todo lo que tiene que ver con recursos que se requieren para poder justamente hacer inversiones necesarias que permitan hacer de alguna manera más productivos ciertos negocios. La verdad es que el abanico es súper amplio, pero hay una cosa que yo siempre digo, y siempre les hago a los emprendedores la invitación. Quienes están en algún emprendimiento que sea de carácter tradicional, es súper importante que se planteen la posibilidad y los espacios de poder innovar dentro de lo tradicional. Y decir, bueno, ¿qué puedo yo agregar? Exactamente, y qué valor puedo en el fondo agregar respecto de lo que estoy haciendo hoy día y que haga que mi negocio funcione mejor. Y de repente son pequeñas cosas que tienen que ver con incorporar tecnología, que tienen que ver en el fondo con meterse a internet y mirar cómo en otros países del mundo se han resuelto problemas o en el fondo empresas o emprendimientos de similares características se relacionan, se desempeñan, etcétera, y ir sacando pequeñas ideas que de alguna manera puedan ir implementándose y que puedan generando ya sea mayor eficiencia en el funcionamiento de mi negocio o que permitan que me diferencie respecto de quién es mi competencia, para que no parezca que todos hacemos lo mismo, sino que yo estoy un paso más allá porque estoy agregando valor respecto de lo que ofrezco. Y a veces ahí son pequeñas cosas, ahí no estamos hablando de innovaciones tan complejas, tan tecnológicas y tan disruptivas, estamos hablando probablemente de cosas que tienen mucho más que ver con la creatividad y la capacidad de observar respecto de cómo mejorar lo que yo estoy ofreciendo.
Perfecto. ¿Qué más tenemos como error frecuente en innovación? Mira, ¿qué más tenemos? ¿Qué más tenemos? Hay un, digamos, error que es bien frecuente y que tiene que ver con, yo digo aquí, en el fondo los instrumentos y las bases en general contienen mucha información, pero cuando uno va a postular hay que hacer el ejercicio mínimo de poder entender si es que la propuesta que yo quiero desarrollar conversa con los objetivos del instrumento al cual estoy postulando, ¿ya? Porque muchas veces lo que pasa es que lo que yo estoy proponiendo no es coherente con los objetivos de este instrumento. Por ejemplo, me refiero a si es que yo voy a postular a un proyecto que a lo mejor, o una iniciativa para un desarrollo innovador cuyo foco es, en el fondo, que existe la necesidad de presentar una idea de proyecto innovador, porque el financiamiento es justamente para hacer el piloto o los prototipos. Yo no puedo en el fondo partir con una solución que ya está absolutamente desarrollada y absolutamente hecha, y que mi proyecto sea hacer las validaciones de carácter comercial o industrial, porque obviamente no conversa con los objetivos del proyecto que tiene que ver con el financiamiento del prototipo, por ejemplo, que son cosas bien obvias, pero me vas a creer que del orden del 45% de las postulaciones se caen en etapa de pertinencia porque o tienen problemas con la coherencia de los proyectos o tienen problemas con la estructura presupuestaria de los proyectos y que esta no conversa con los requisitos de base del instrumento al cual se está postulando. Casi un Entonces, 50% ahí es mucho. Casi un 50% se cae, no alcanza a pasar la etapa de evaluación, ni siquiera se evalúan porque se caen en requisitos en el fondo básicos que tienen que ver con que cumplan con las condiciones mínimas que las bases de cada instrumento establecen. Así que, y eso es en el fondo, yo digo, falta de leer en detalle las bases, ¿no es cierto?, para poder entender cuáles son las restricciones. Sí, ¿ya? ese es un tironcito de oreja para los emprendedores, porque totalmente les cuesta. Sí, ya más uno entiende que están siempre bien apurados, obviamente que hay contingencias y hay en el fondo montones de cosas, pero de verdad yo creo que si es que alguien va a hacer el esfuerzo serio, digamos, por tratar de postular algún instrumento de los disponibles, a lo menos en Innova o cualquier otra instancia, la verdad es que hay que darse el trabajo de leer las bases en detalle para poder entender en el fondo, primero si es que lo que uno quiere hacer es coherente o no con los objetivos de este instrumento y si es que cumple con los requisitos mínimos de pertinencia. Isabel, ¿y qué pasa cuando, por ejemplo, el emprendedor sí lee las bases, sí lee todo la postulación, digamos, pero no entiende? O hay cosas que le quedan dudas, quizá hay términos que son un poco técnicos. ¿Hay alguna asesoría al respecto? Exacto, súper buena la pregunta, efectivamente. Mira, aquí hay distintas acciones que se hacen justamente para poder explicar de mejor manera cómo funcionan estos instrumentos. Cuando tenemos en innovación, en general, digamos, en todas las áreas de Corfo, cuando hay convocatorias abiertas, lo que se programa son distintas actividades de difusión y de promoción y en el fondo algunas jornadas más como de trabajo bien técnico, diría yo, para poder explicar en detalle los instrumentos que están abiertos. Aquí yo me refiero, y por supuesto, además pensando en la contingencia, actividades tipo webinar, tipo charlas que damos por Teams, videos explicativos, ¿no es cierto?, videos justamente o charlas de por qué fallan las postulaciones, etcétera, y ahí hay una serie de acciones que se realizan mientras la convocatoria está abierta. Y todo eso va a la capa en el fondo que tiene que ver con explicar el instrumento. Ahora bien, si es que alguien tiene alguna idea de proyecto en particular, que tiene dudas si es que su iniciativa pudiese o no aplicar, ¿no es cierto?, respecto de el instrumento o si es que hay algo que realmente, digamos, una oferta que pueda permitir apoyar el desarrollo de esa iniciativa, ahí la recomendación es que en el fondo tomen contacto directo con Innova, al correo innovación@corfo.cl y hagan llegar el requerimiento, porque ahí evidentemente que lo que nosotros hacemos es coordinar una reunión, en este caso, ¿no es cierto?, todas de manera virtual, para poder asesorar y dar un apoyo mucho más específico respecto al requerimiento particular. ¿Ya? Perfecto, entonces, eso sí, para que haya una postulación.
Absolutamente, y eso es lo que queremos, o sea, este 45% que se cae y que queda no pertinente, o sea, por todos los medios queremos tratar, ¿no es cierto?, de revertir esto de tal manera que ojalá la mayor cantidad de proyectos pasen a la etapa de evaluación propiamente tal, y ahí obviamente ya en el fondo son otros los criterios de evaluación y de revisión, pero es fundamental que a lo menos tengan la oportunidad de poder entrar a competir con el resto, ¿no? Exactamente. Y además así se aprende. O sea, en el fondo, si vas avanzando etapas, si no te lo ganas ahora, quizá puedas mejorar tu postulación en una oportunidad. Exactamente. Y fíjate que además, si es que tú pasas a la etapa de evaluación y el proyecto no es aprobado, lo que recibes es un feedback interesante respecto de cuáles son los aspectos en los cuales tienes que fortalecer tu proyecto. Entonces, aun cuando no te adjudicas, sí recibes, digamos, un análisis técnico importante respecto de la iniciativa para poder justamente fortalecerla y poder pensar a lo mejor en presentarla en una convocatoria siguiente. Pero si te caes en la etapa de pertinencia previa, nada, lo único que te van a decir es que, claro, que no cumplió con los requisitos mínimos, entonces no es mucho, digamos, el feedback en ese momento. Perfecto. Y fíjate que en esto sí también creo que es muy interesante el ejercicio que puedan hacer las personas en términos de poder formular el proyecto, porque más allá de los subsidios y los apoyos, la estructura que tiene Corfo para poder formular un proyecto de innovación es súper completa. Entonces te permite abordar de una manera integral una iniciativa. Y es un muy buen ejercicio porque de repente uno no sabe cómo escribirlo, no sabe, en el fondo tiene una idea, pero no sabe cómo aterrizarla. Cómo plasmarla. Exactamente, y estos formularios de postulación son como bien completos, explican en el fondo lo que te están pidiendo y de alguna manera te permiten definir de una manera integral una iniciativa con todos los aspectos que tú tengas que considerar, más allá de lo que es la postulación propiamente tal, sino para entender mejor tu innovación y para poder, por ejemplo, a lo mejor el día de mañana ir a la banca o ir a otra instancia, presentar tu iniciativa. Esa estructura de formulación es súper buena. No, y además cuando tú tienes claro cuál es la estructura de tu negocio, también es mucho más fácil explicarlo y también es mucho más fácil crear quizá nuevas líneas o ideas que puedan mejorar esto que yo estoy ofreciendo, que no se me habían ocurrido antes quizá de llenar este formulario. Absolutamente, sin duda alguna. Entonces el ejercicio es muy interesante, ¿ya? Bien. Pasamos a otro de los puntos, ¿no? Ya, ¿cuántos? Sí. Mira, aquí, sí, desde el punto de vista de la formulación, y aquí es bien divertido, pero por ejemplo, si un instrumento dice que te va a financiar el 50 o el 60% del costo total del proyecto con un tope, por ejemplo, de 10 millones de pesos, ¿ya? Cuando la gente formula el proyecto, en muchos casos te solicita o un porcentaje levemente mayor o un monto levemente mayor. Me refiero, por ejemplo, si es que, como les digo, el instrumento te financia el 80% del costo total del proyecto con un tope de 10 millones de pesos, nos pasa que recibimos postulaciones donde solicitan el 80,99% del costo total del proyecto, y eso es una causal de no pertinencia. O que solicitan 10.500.000, y también es una causal de no pertinencia. Entonces, mucho ojo ahí que no puede. Tal cual, un peso o un decimal marca la diferencia, ¿ya? Lo mismo, por ejemplo, en la valorización del recurso humano, que las bases también establecen restricciones en ese contexto, o el porcentaje del subsidio que se va a destinar a inversión, por ejemplo, ¿ya? Entonces también ahí al momento de formular el proyecto, chequear bien que cumpla con esos requisitos mínimos, ¿ya? Perfecto. Ahora, hay otro aspecto, que es este es otro, digamos, elemento que quería comentar, que tiene que ver con aquellos casos en los cuales las empresas que son lideradas por mujeres pueden recibir un subsidio adicional de un 10%, ¿ya? ¿Qué es lo que normalmente ocurre o qué es lo que establecen las bases primero? Cosa que me parece, digamos, súper bien, es que si se trata de postulaciones que han sido presentadas por empresas lideradas por mujeres, van a poder optar a un 10% adicional del subsidio, ¿ya? Las bases establecen una regla general, ¿no es cierto?, de un porcentaje de financiamiento del costo total del proyecto con un tope, pero si es que es una empresa liderada por mujer, sobre esa regla general se le aumenta el 10%.
Y también, Isabel, disculpa, y también aumenta entonces el porcentaje que tiene que tener el emprendedor. No, porque el costo total del proyecto sigue siendo el mismo. ¿Ya? Perfecto. Pero claro, lo que aumenta es la proporción del subsidio de Corfo y disminuye por lo mismo el aporte que la empresa hace. Perfecto, es un beneficio por todos lados. Es súper favorable, pero también aquí me vas a creer que se caen muchas postulaciones porque, y las bases son bien claras, y ahí voy a esta cosa de que yo creo que la gente no siempre lee, porque el proyecto debe formularse sobre las reglas generales, ¿ya? Es decir, con los topes de porcentajes como si el proyecto no fuera liderado por una mujer, fuera neutro. Cuando tú postulas, tú declaras y marcas con una X, declaras que efectivamente se trata de una empresa liderada por una mujer. Luego el proyecto pasa por todo el proceso, pensemos que se aprueba, y una vez que se entra al proceso o a la etapa de formalización, ahí recién la Corfo va a chequear que este proyecto cumpla con las condiciones de que se trate de una empresa liderada por una mujer conforme las mismas definiciones que la Corfo establece en una resolución, que están disponibles. Entonces vamos a entender que son empresas lideradas por mujeres, aquellas, por ejemplo, que son obviamente creadas por una mujer, en las cuales participan, digamos, en el directorio de la empresa. Digamos, hay un listado que está muy claramente establecido. Y recién ahí Corfo recalcula, por decirlo así, el porcentaje de subsidio, y ahí se aumenta el subsidio en un 10% de manera automática si es que se corrobora que se trata de una empresa liderada por mujer. Perfecto, o sea, no tiene que hacer nada la emprendedora, solamente postular como siempre. Tal cual, no tienen que hacerlo antes, porque si lo hacen antes van a quedar fuera, y eso ocurre de una manera muy... Exactamente, muy recurrente ya en la mayoría de los casos. Y bueno, y finalmente, también aquí yo quiero hacer, digamos, referencia respecto de que cuando la Corfo entrega financiamiento, ¿no es cierto?, para poder desarrollar iniciativas innovadoras, hay obviamente un requisito en términos de que la empresa que postula demuestre de alguna manera que va a disponer de los recursos para poder hacer el aporte que le corresponda en el desarrollo del proyecto. Y que esto no necesariamente puede tenerlos ella, ¿no es cierto?, sino que también puede venir con una, digamos, una entidad asociada, ¿no es cierto?, que el aporte, porque de repente uno puede ser un emprendedor y quiere desarrollar una innovación, pero no tiene los recursos, entonces puede venir con el respaldo, por decirlo así, económico de un tercero que de alguna manera venga, ¿no es cierto?, a apoyar el desarrollo de esta iniciativa. Pero es muy importante considerar que la Corfo no va, en el fondo, a apoyar iniciativas respecto de las cuales, al momento de formalizar, estas empresas no tengan cómo garantizar el subsidio que se les va a entregar. El subsidio que se entrega no se entrega a cambio de nada, por decirlo así, ¿ya? Es decir, si la Corfo te va a subsidiar un porcentaje del costo total del proyecto, la empresa lo que tiene que entregar es un documento de garantía para poder de alguna manera resguardar el correcto uso de los recursos que se le entreguen, ¿ya? Y obviamente no todos tienen la capacidad para poder garantizar lo que van a recibir, aun cuando se les entreguen parcialidades en subsidio, por ejemplo. Entonces, eso también tenerlo en consideración, porque puede que pases todo el proceso y después cuando llega el momento de formalizar, te das cuenta que no tienes cómo garantizar y el proyecto se cae. Entonces, si es que la empresa no va a tener esas capacidades, que piense ahí, digamos, en un tercero que efectivamente pueda apoyarle de tal manera de asegurar, ¿no es cierto?, la ejecución del proyecto. ¿Y cómo funciona esta figura del tercero? ¿Puede ser una empresa, una persona natural? ¿Tiene que entregar qué tipo de documento para poder avalar este monto? Sí. Mira, eso varía, digamos, dependiendo del instrumento, pero normalmente estamos hablando de personas jurídicas y en algunos casos también personas naturales, que al momento de postular declaren en el fondo que pueden hacer aportes pecuniarios, es decir, en recursos para poder ejecutar, digamos, lo que corresponda del proyecto y apoyar esos procesos, ¿no es cierto?, que tienen que ver con la formalización propiamente tal. Y luego, una vez que el proyecto es aprobado, es cuando ya se entregan los documentos o de alguna manera la información que permita acreditar que efectivamente ese tercero está comprometido. Cuando se postula es más bien declarativo. Nosotros en términos generales chequeamos y revisamos que venga, digamos, alguna capacidad para poder apoyarlo.
Ahora, si la empresa o el emprendedor tiene las capacidades propias para poder financiarlo, no es obligación, obviamente, que venga con esta figura, ¿no es cierto?, como del asociado, o coejecutor, perdón, esa es la palabra correcta, o el coejecutor. Pero si no, evidentemente que tiene que estar. Ya todos los instrumentos te permiten el tener este tercero que de alguna manera apoya con aspectos económicos, y obviamente que también puede participar de los resultados del proyecto. Eso dependerá, digamos, los términos en los cuales se relaciona el emprendedor. Claro, no es algo que nosotros definimos, pero podría ser perfectamente. Entonces, como te digo, una vez que el proyecto es aprobado, entonces ahí el proceso de formalización se chequea efectivamente, digamos, este aspecto, pero tiene que declararse en la postulación. Perfecto. Nos queda claro entonces cómo tenemos que hacerlo para no fallar, para pasar esta barrera del 45% que queda afuera, ¿cierto? Me imagino que al hablar de los errores globales estamos hablando de un porcentaje más alto todavía. Sí. En distintos errores, digamos, que se cometen regularmente. Bueno, Isabel, muchas gracias. Bueno. Estamos en contacto. Vamos la próxima semana con un nuevo capítulo y un nuevo tips para que la gente nos vea en las casas. Seguirlos en redes sociales para que se enteren, digamos, de todas las oportunidades de negocio. Sí, claro. Perdona, no te escuché. Seguirnos, que lo sigan en redes sociales para que no se pierdan oportunidades de negocio. Sí, seguirnos en Corfo. Por supuesto, ahí está disponible toda la oferta, corfo.cl, ¿no es cierto? Ahí se coordinan y se organizan además los webinars y todas las actividades de difusión, y las consultas, por favor, al correo innovacion@corfo.cl. Felices de poder recibirlas. Súper importante que se inscriban para que les llegue la información, les lleguen los correos donde avisan sobre todos los webinars, sobre todas las charlas virtuales. Hoy día se están haciendo muchas, así que es súper importante que se inscriban. Absolutamente, absolutamente. Y se vienen además cosas bien interesantes en términos de apoyar a las empresas para poder, y a los emprendedores, para poder fortalecer sus capacidades de innovación más allá de las postulaciones propiamente tal, así que ahí vamos a tenerles novedades próximamente. Buenísimo. Muchas gracias, Isabel. Un abrazo. Que estés bien. Chao. Gracias por la invitación. Nos despedimos así nuevamente de un capítulo más de Silicon Chilean. Esperamos que nos sigan en nuestras redes sociales, que interactúen con nosotros, que nos cuenten qué contenido les gustaría ver y por supuesto nosotros vamos a estar atentos para mostrarles todo lo que necesiten. No se pierdan el próximo capítulo. Recuerden, cada lunes a las 18 horas por nuestro canal de YouTube y también en nuestras redes sociales.